Hola, mi nombre es Kendra Álvarez y probablemente no sepas quién soy y nunca me hayas escuchado hablar, pero en este tiempo quiero contarte algunas historias que tengo y que podamos reflexionar juntos acerca de ellas. Y en primer lugar, quisiera comentarte el episodio previo que tuve a este momento cuando empecé a pensar en qué cosas podría decir o qué cosas podría hablar en este tiempo. Y quiero que sepas que uno de los momentos más incómodos es estar ahorita parada frente a una cámara o frente a un grupo de personas, porque realmente no me siento en mi zona de confort o no estoy tan cómoda haciéndolo. Pero sin embargo me puse a pensar de qué cosas sí podía hablar o qué cosas son las que mejor manejo, porque en estos tiempos cuando estamos tan nerviosos frente a algo que nos tiene incómodos, pues probablemente nuestra mente se pone en blanco o no sabemos qué decir. Y me di cuenta que una de las mejores cosas de las que puedo hablar es de mi propia historia. Y de verdad que un montón de preguntas han pasado por mi cabeza, preguntándome qué cosa podría hablar. Y me di cuenta que a pesar de que no tengo muchas respuestas sobre muchos temas que puedas estar preguntándote, sé que también tengo muchas preguntas como tú acerca de ellos. Y como te comenté al principio, el mejor tema que puedo hablar es de mi propia historia, entonces te quería comentar un poco de quién soy. Y realmente hace unos 11 años terminé el colegio y de verdad que suena más de una década. Ahora que lo estoy pensando me di cuenta de la cantidad de tiempo que es. Y después de eso decidí estudiar y aventurarme a seguir la carrera de arquitectura. Y de hecho muchas personas cuando escuchan la carrera de arquitectura pues piensan que o solamente es matemáticas o simplemente te vas a morir de sueño todo el tiempo, y no es solo eso. De hecho, la carrera no solo tiene matemáticas, de hecho tiene muy pocos ciclos. Creo que solamente tuve 2 cursos de mate y no todos son PCs ni nada de eso, pero sí me morí de sueño mucho tiempo. Y creo que esto me trajo, a pesar de perder muchas horas de sueño y tener muchas PCs, me trajo una cosa constante que creo que tenemos todos en nuestra vida, y son cambios. Pero también me trajo muy buenos amigos. Así que realmente, luego de terminar como que toda esta aventura de 5 años que estuve en la universidad, me di cuenta que mi vida en ese tiempo solamente había sido subidas y bajadas llenas de cambios. Y realmente son cambios y temporadas, y es de algo que te quiero hablar hoy, porque creo que todos a lo largo de nuestra vida, y es algo que todos pasamos, tenemos muchos cambios y distintas temporadas. El cambio es una constante en nuestra vida. Y realmente tengo algunas preguntas que me estuve haciendo a mí misma. Y una de las preguntas que me hacía es ¿qué tan importantes son los cambios en mi vida? Y otra es ¿por qué todos los días están llenos de cambios y simplemente reacciono cuando los cambios son muy bruscos? Y realmente son algunas de las preguntas que me puse a hacerme, porque siempre sentimos los cambios tan bruscos como el colegio, la universidad, o si tenemos una situación demasiado complicada de afrontar, y realmente ahí sentimos, cuando los cambios nos sacan de nuestra zona de confort, sentimos que son cambios. Y solamente puedo ver con esta situación que el cambio constante solamente tiene como 2 respuestas, o lo mejor que puede pasarte en tu vida, o tal vez lo peor que puede pasarte. Y esto depende mucho de la perspectiva con la que vemos las cosas. Nosotros vamos a responder de acuerdo a las actitudes y a las perspectivas que tenemos sobre nuestras vidas. Puede ser el mejor día de nuestra vida o el peor día de nuestra vida. Y todo depende desde qué punto de vista lo estemos viendo. Y para regresar un poco a mi historia, en la universidad pues tuve una vida llena de cambios. Tenía trabajos, luego vino la tesis, la colegiatura, la licenciatura, luego la colegiatura, luego más trabajo y etcétera. Y pude descubrir que a pesar de que las situaciones cambian, lo que no cambian son nuestros principios. Todos estos son cosas tal vez no negociables que tenemos en nuestra vida, y muchas veces creemos que esos cambian, pero simplemente lo que pasa es que cuando salimos de nuestra zona de confort, lo que sale a renacer y lo que sale a relucir son nuestros principios y las cosas en las cuales creemos. Y son aquellos que deben echar raíces en nuestra vida, porque muchas veces estos filtros nos pueden llevar a una vida llena de frutos o tal vez a una vida llena de desgracias. Así como dije hace un momento, el cambio es una constante en nuestra vida, y desde el inicio de los tiempos todas las cosas han ido cambiando. Las estaciones, tenemos el día y la noche,
cambiamos constantemente, incluso físicamente cada uno de nosotros. Entonces, todo siempre sigue avanzando, sigue creciendo. Y quiero traer a la mesa una parte de mi vida que siempre ha estado muy presente, que es lo que se llama un proceso de diseño en arquitectura. Generalmente en casi todos los proyectos de arquitectura, por no decir todos, siempre se inicia con una idea base, pero desde el inicio del proyecto hasta el final, pues está lleno de cambios. Ya sea un colegio, o sea una casa, o sea simplemente un espacio del cual queremos cambiar, está lleno de cambios. Nunca va a ser tal vez es la idea creativa, la misma idea base, pero jamás va a ser un resultado igual al que comenzó. Y es porque cuando estamos en medio del proceso tenemos muchas variantes y puede ser, como dije, un proyecto, el desarrollo incluso de un master plan urbanístico, un desarrollo de proyecto. Y en verdad se asemeja demasiado a lo que vivimos porque a pesar de que hemos cerrado el proyecto, nunca deja de mejorar. Y algo que puedo decir es que un proyecto nunca se cierra. Un proyecto siempre puede seguir mejorando y es igual que nuestras vidas, o sea, nuestras vidas siempre pueden seguir mejorando, no importa las cosas que cambian, sino que importa que veamos de una perspectiva distinta, que siempre creamos y sintamos que podemos mejorar, que podemos crecer. Y es por eso que quería contarles una experiencia que tuve en el año 2014 o 2015 que tuve el proceso de la tesis y de hecho este proceso fue muy complejo. Estuve más o menos un año realizando un proyecto de investigación. De hecho, elegí un tema que era un colegio para personas con habilidades especiales y fue un tema muy complejo, que en ese momento realmente nació de mi corazón y quería hacerlo. Entonces, inicié el proyecto en el 2014. Ya en el 2015 entré a una etapa de diseño, como les estoy explicando, las etapas de diseño siempre van con muchos cambios. Y realmente en ese tiempo que estuve haciendo el proyecto, pues al inicio todo era increíble, como que estaba recontra animada y apasionada de hacer eso, de poder concluir, porque era el final de mi carrera universitaria. Entonces estuve literalmente 2 ciclos, que es un año, haciendo este proyecto y recuerdo que este proceso tiene como unas 5 partes. El primer parte es el desarrollo documentario y teórico del tema. La segunda parte es, en el ciclo tienes pues una presustentación que le llaman, que es como un parcial, que se asemeja mucho a un parcial, y luego la última etapa es un final, que con esa, es por así decirlo, que si tú apruebas esa etapa ya te gradúas de la universidad, pero luego ya saliendo de la universidad pues necesitas una presustentación y una sustentación para obtener el título y después la colegiatura. Entonces, volviendo a donde estaba, ya llegaba el parcial, estaba como que haciendo mi proyecto con mi asesora y me decía, sí, tú puedes hacerlo. Y era así como en ese momento tenía un jurado, eran como 3 personas que presentábamos un proyecto y un jurado de 4 profesores que nos hacían críticas. Y recuerdo que ese día llegué y tenía un proyecto súper ortogonal, eso quiere decir cuadrado, tenía mi maqueta con un montón de cuadraditos y la disposición de mi proyecto. Y cuando empecé a explicarlo, me di cuenta que ellos me empezaron a escuchar y me dijeron, no, ese proyecto no va, tienes que cambiarlo. Y yo había en ese momento, en esa etapa de mi vida, yo trabajaba y estudiaba y literalmente dormía 4 horas diarias porque salía de la universidad y luego me iba al trabajo y me amanecía y luego hacía el día siguiente y al día siguiente. Y realmente me di cuenta, dije, no, ya no puedo más. O sea, ya mi cuerpo físicamente ya no doy más, ya no puedo. Y realmente fue un cambio brusco porque yo pensé que mi proyecto iba por buen camino y luego de ahí cuando fui a sustentar me di cuenta que no. Entonces fue volver y empezar a pensar todo de nuevo. Es como volví a cero. Entonces todo lo que había hecho literalmente lo deseché y empecé a volver a pensar, a reinvestigar, incluso a mejorar mi documento teórico, que ya lo había hecho medio año o un año antes. Después de eso seguí avanzando y volví de nuevo. Es como que se hubiera retrocedido más o menos el ciclo dura 4 meses, había retrocedido 2 meses. Eso quería decir que dentro del salón de clases yo tenía 2 meses menos de avance. Y con todas las cosas que tenía encima era muy complicado. Entonces
Recuerdo que me apoyó mi asesora, empecé a repensar el proyecto hasta que no sé cómo de verdad logré completarlo. Y cuando llegué a la sustentación final, llegué con 1000 amanecidas encima. Recuerdo que mi mamá me ayudaba con todas las maquetas, tenía más o menos unas 3 maquetas gigantes. Llegué y de verdad que mi proyecto era totalmente distinto, y ya de la perspectiva con la que estaba haciendo el proyecto en un primer momento, que era simplemente terminarlo, pues cambió a hacer algo mucho mejor. Y no pensar solamente en mí, sino también en quiénes eran mis usuarios, que en este caso eran los niños, ¿no? A pesar de que estaba haciendo un proyecto de universidad o muy pedagógico, pues esto podría convertirse en una idea, un proyecto, un futuro para el país. ¿Por qué no? Entonces, realmente, cuando fui a sustentar, pues me fue mucho mejor. Pude expresar mis ideas de manera distinta, ya conocía un poco lo que era sustentar frente a jurados y estar ahí con toda la presión de explicar tu idea, porque para eso todas las críticas y cosas que recibimos son de manera parcial y subjetiva, porque realmente cada uno tiene una idea distinta de lo que le parece mejor para resolver un problema. Entonces, luego después de eso salí de la universidad, entonces ya tocaba hacer la etapa del título. Y esa etapa pues venían un montón de cosas. Teníamos que presentar un montón de planos, especialidades, etc. Era un trabajo de verdad súper pesado. Y ya para eso yo estaba trabajando, entonces me demoré 1 año y medio en poder terminar el proyecto final. Y recuerdo que esas maquetas eran mucho más grandes, tenía mucho más material, tenía rollos de planos que luego los usé para forrar regalos en Navidad porque eran demasiado grandes. Pero realmente me di cuenta, fui y estaba con otra amiga, una amiga entró primero a sustentar, solamente éramos 2 personas y esto ya era como un salón de clases más grande. Es como que todo iba subiendo de nivel a medida que te ibas acercando al final. Y cuando empecé a sustentar, recuerdo que uno de los profesores o de los jurados me dijo, pero ¿por qué no haces esto? Y lo que me dijo que hiciera era replantear mi proyecto, y yo en ese momento fue como, no lo había asimilado y dije, ¿qué? Porque para esto ya había pasado muchos filtros desde el inicio del proyecto. Obviamente después de 2 años y medio que él me diga, eso ya no va, yo estaba, pero dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Era como algo brusco que había pasado, y me acuerdo que me puse a llorar en ese momento de la frustración que pude sentir, como que de casi 3 años al agua, por así decirlo. Pero luego me di cuenta de algo. Estuve como 1 hora al teléfono con mi asesora y me dijo, tranquila, o sea, como, esto de verdad es simplemente una opinión y podemos arreglarlo, podemos subsanarlo. Entonces me tranquilicé y me di un tiempo de poder liberarme un poco, porque había estado mucho tiempo metida haciendo el proyecto. Entonces dejé 1 mes de avanzar, como que dije, voy a darme un tiempo, voy a despejar un poco mi mente, porque ya tenía bastante tiempo avanzando eso, amanecidas, etc. Y después de un tiempo lo seguí avanzando. Esta vez ya era como que tenía que arreglar las observaciones que me habían hecho el proyecto, que eran un montón de cambios, para poder llegar a la etapa final. Entonces, después de como unos 6 meses, ya como tenía unos 3 años, más o menos, más de la universidad, casi que 2018, dije, ahora sí tengo que sustentar. Entonces presenté mi proyecto, lo llevé al jurado y me dijeron, ok, va a sustentación. Y esta vez ya no era en un salón de clases, sino era un auditorio mucho más grande. Estaban yendo profesores, mis papás, mi familia, porque ya me iba a titular. Y recuerdo que había cambiado las cosas que tal vez lo que me habían dicho, y algunas cosas que yo consideraba que podían mejorar mi proyecto. Y después de tanto trabajo, por fin me pude titular. Y realmente, al final de todo este proceso, creo que lo que saco es que, a pesar de cada cambio que hubo, esto sirvió para entregar un mejor producto. Eso quiere decir, y pasa lo mismo con nuestra vida, a veces los cambios que estamos pasando o las situaciones que tenemos, que son muy bruscas, que nos hacen tal vez llorar, tal vez patalear, todas estas cosas que pasan nos hacen unas mejores personas, nos hacen pensar la vida desde un punto de vista distinto con el que antes no lo veíamos. Entonces, realmente este gran proceso
de más o menos unos 3 o 4 años, sin contar el inicio de la universidad, me ayudó a ver una perspectiva distinta de lo que estaba haciendo. Y después de esta larga historia, me puse a ver que realmente no solamente se trata de nosotros. O sea, los cambios que pasan en nuestra vida no solo se trata solo de mí o solamente de lo que me está pasando. Y justo estos días estaba escuchando unos TED Talk también en el que decían, ¿por qué siempre hay libros de autoayuda y no hay libros de ayuda a los demás? Y siempre nos ponemos a pensar en qué cosas yo tengo que mejorar o qué cosas yo tengo que hacer y siempre estamos pensando hacia adentro. Sin embargo, a veces necesitamos cambiar nuestra perspectiva y mirar un poco más allá. Cambiar la pregunta del qué me falta por cómo ayudo. Y esos cambios realmente son importantes porque eso nos hace ver que no hemos nacido para ser autosuficientes o para realmente servirnos a nosotros mismos. Cada vez que pensamos que nos servimos a nosotros mismos, pues creo y estoy consciente que perdemos relaciones con personas importantes. Realmente muchas veces no podemos llegar a entender o a pensar a qué me refiero con esto. Y realmente podemos ver que desde el inicio, incluso nuestros papás o algunas personas cercanas que tenemos, pues lo dan todo por nosotros. O sea, muchas veces los papás dejan de comer para que nosotros comamos o dejan de tener algunas cosas para que nosotros podamos tenerlas. Y es porque no solamente se trata de nosotros, sino se trata de alguien más. Por eso quería leerles una frase que apunté que dice: construimos relaciones duraderas cuando morimos a nosotros mismos. Y es verdad, o sea, jamás vamos a poder construir una verdadera relación con alguien si estamos mirando solamente hacia adentro de nosotros. Es igual como el matrimonio o como cualquier relación entre hermanos. Es como cuando a veces mi hermano necesita el cargador del celular y yo no tengo batería, y él necesita hacer una llamada urgente, entonces muero a mi batería para dársela a él desde lo más común como eso, ¿no? Entonces realmente nos damos cuenta que cuando empezamos a dar es cuando más recibimos. ¿Y por qué? Porque necesitamos ser llenos de algo y realmente el servir a otros, estar consciente de que hay personas que necesitan incluso mucha más ayuda que nosotros, pues nos vuelve un poco más compasivos, empáticos y realmente nos permite llegar al corazón de otra persona que lo necesita más que nosotros, como puedo repetir. Y es cuando podemos desaparecer incluso nuestro propio dolor pensando en el dolor de los demás. Y es porque la vida nunca se trata de nosotros mismos. O sea, realmente estamos completamente equivocados si pensamos que todo gira en torno a nosotros mismos. Y realmente quería contarles otra historia que tengo ahora, donde realmente recuerdo que hace un montón de tiempo, bueno, hace exactamente 2019, cuando recuerdo que en ese momento era una época donde a veces tenemos algunas preguntas de qué estoy haciendo o hacia dónde está yendo mi vida. Entonces recuerdo que contacté con un grupo que hacía que ayudaba a niños en La Victoria y realmente pude meterme a este equipo, a este grupo de personas increíbles que lo que hacía era ayudar a los niños que estaban en riesgo. Y realmente todos los sábados íbamos en las mañanas simplemente para compartir con ellos, para jugar en estos tiempos con ellos y realmente no hay forma o de qué manera te puedo explicar que tan solo ver cómo ellos eran o el momento de felicidad que tenían, porque tal vez tenían muchos problemas en sus casas, tal vez tenían familias disfuncionales, tenían hermanos incluso que no estaban yendo por buenos pasos. Entonces, el saber que ellos podían encontrar momentos de paz o momentos de lugares seguros con nosotros, que éramos todos los que estábamos ahí, y eran alrededor de más o menos más de 50 niños que iban, y el poder saber de que ellos estaban en lugares seguros porque había gente dispuesta a morir a su tiempo, porque estábamos toda la mañana de un sábado. Ahí, saber que había gente, tal vez ellos, ¿no? Saber que había gente que estaba ahí por ellos, hacía que cambien sus actitudes y su perspectiva. Y tal vez podíamos ver el cambio de los niños y del corazón de los niños en cómo se comportaban, simplemente en que cambiaban sus, tal vez malas palabras o malos hábitos, por cosas que aprendíamos juntos ahí. Y realmente ahí nos damos cuenta
cuánto el servir a otros es más importante que servirnos a nosotros mismos. Y es por eso que, haciendo una idea global de todo lo que he estado hablando en estos largos minutos, pues podemos concluir que la vida está recontra llena de cambios. Absolutamente todos los días, desde que abrimos los ojos y respiramos, ya es un cambio, porque cuando estamos incluso dormidos, nuestro ritmo cardíaco baja y cuando nos despertamos se vuelve normal. Entonces podemos respirar, podemos movernos, vamos al trabajo, tal vez llegamos tarde o llegamos temprano. Son cambios que pasan constantemente y realmente en esos momentos, en esos pequeños detalles es cuando podemos cambiar las perspectivas. O sea, tal vez estás manejando y se mete un señor, un mal chofer, y puedes dar palabras de muerte. Pues si cambiamos nuestra perspectiva de que la otra persona también tal vez está teniendo un mal día, pues podemos dejar de pensar todas esas cosas malas que les vamos a decir y poder pensar que podemos ser nosotros quien está al otro lado, ¿no? Al otro lado estando en el otro carro. Entonces, primero eso, al mismo tiempo ponernos en el lugar de otras personas. Qué tan importante es juntar estos dos conceptos de que tenemos cambios y temporadas en nuestra vida y realmente ponernos en el lugar de otra persona aligera nuestra carga. De verdad que nos permite vivir más seguros, nos permite vivir con convicciones firmes, tomando buenas decisiones. Y no necesitamos estar sanos, puros para poder ayudar a alguien, porque muchas veces estamos de la peor manera, tal vez destruidos, tal vez podridos por adentro. Sin embargo, el ayudar a los demás nos da una luz de esperanza, nos da un motivo por el cual seguir avanzando y sabiendo que realmente podemos mejorar la vida de otras personas, no solamente nuestra propia vida. Y también como con todo eso en la universidad, como les contaba, me di cuenta que siempre estaba como que teniendo metas personales. O sea, como quiero llegar a tener el título, la colegiatura y la maestría y esta cosa y este curso y esta cosa. Pero no me estaba dando cuenta que todo esto lo puedo usar para mejorar la calidad de vida de las personas, para hacer de sus vidas, del lugar donde trabajan, del lugar donde están, un mejor lugar para que puedan vivir. Realmente esto es súper importante, porque justamente ahora pues trabajo en lo que fue mi tesis, o sea, haciendo colegios, y trabajo en una parte del diseño donde puedo ver que se hagan colegios y puedo estar un poco más cerca de aquellas personas que lo necesitan. Y es por eso que realmente a veces no nos damos cuenta, pero aquellos pequeños pasos que tomamos o decisiones distintas a lo que tal vez solemos hacer, o sea, cambios, tenemos pequeños cambios en nuestras actitudes, pues eso abre puertas. Tenemos puertas abiertas, ¿no? El servir a otros nos abre puertas. Sin esperarlo, tal vez sin pensarlo, esto se vuelve parte de nosotros. O sea, ya no solamente reaccionamos porque estamos pensando en hacerlo, sino reaccionamos porque sale de nuestro corazón. Y realmente eso es lo más importante, que esto se vuelva parte de nuestra vida, que se vuelva parte de nosotros, de que estas actitudes puedan tomar un valor y pueda volverse un principio, porque al final caminamos por principios, no por emociones. Entonces es súper importante que estas cosas pues sean parte de nosotros. Y realmente quiero dejarte con esto. Y quiero también dejarte con una pregunta, ¿no? ¿Qué decisiones o qué cambios han pasado en tu vida que no te están permitiendo tener una perspectiva correcta? O tal vez sí has tenido algunos cambios bruscos, algunos cambios leves que han podido tener una consecuencia buena o tal vez una consecuencia mala. Entonces siempre veamos de una perspectiva correcta y también una perspectiva positiva todo lo que nos pueda pasar. Estos 2 últimos años han sido tal vez muy duros para cada uno de nosotros, con muchos cambios, pandemia, cuarentena, ahora todas estas cosas que pasan en economía, tal vez un montón de cosas que pueden llenar nuestra cabeza de pensamientos que no nos están nutriendo, pero realmente te animo a que puedas cambiar de perspectiva, porque los cambios constantes van a suceder y son buenos para tener una nueva visión de nuestra vida. Así que gracias por escucharme en todo este tiempo. Realmente estoy muy agradecida que hayas podido llegar hasta este minuto, así que espero que te sirva todo lo que hemos podido reflexionar o hablar en este tiempo. Gracias.